lavará su vestido y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Amén. Y se lavará con agua y ¿qué? Será limpio. Y será limpio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda 7 días. El poder del bautismo en el nombre de Jesús, porque hoy vamos a bautizar para la honra y la gloria. El texto que terminamos de leer habla de la purificación del leproso. Cuando la persona tenía lepra, según la ley, lo que nos dice en el capítulo 14 de Levítico, nos dice que tenía que pasar por un proceso el leproso. Y mayormente el proceso que tenía que pasar el leproso era tenía que lavarse con agua. Lavarse con agua era el simbolismo de que estaba limpio. Y aunque al terminarse de lavar con agua tenía que esperar los 7 días y luego presentarse al sacerdocio. Para comenzar en esta enseñanza, hermano, comienzo con ese texto que el que se purifica lavará su vestido y raerá todo su pelo y se lavará con agua. En las culturas a nivel mundial hay varias maneras de cómo proceder al bautismo. Por ejemplo, en la cultura o la religión del hinduismo se cree inmediatamente que cuando el niño nace se le da un nombre y que ese nombre, hermano, va a marcar el desarrollo de la vida de este niño. A este bautismo se le conoce como Namakarana, donde se realiza, hermanos míos, un ritual. El niño es consagrado, se purifica primero la casa, luego se levanta al niño en dirección al oeste y se le entrega al padre, al propio padre. Él le habla al oído del niño su nombre, hacen ofrendas de alimentos, ofrendas de comida, ofrendas de incienso, y en el 10º día que el niño ha nacido se procede al bautismo en el hinduismo. De esa manera se le corta el cabello, se le coloca un nombre, se hace un sacrificio al fuego en dirección al oeste. A los 10 días del día de haber nacido, allí fue el bautismo en el hinduismo. La ceremonia del bautismo en la iglesia ortodoxa también tiene algo muy particular. Se agarra al niño, se baña, se le coloca ropa nueva, se ubica frente, hermanos míos, al bautisterio. También se hace una ofrenda especial y en ese evento se consagra al niño y se le dice que tenga largura de días y que todos sus propósitos que tenga en pleno desarrollo se cumpla. Y también se practica, hermanos míos, algo como para desparasitar y que el niño pueda tener también una gran providencia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En el islamismo, la tradición determina que la persona que nace en el Islam y que todo que nace en el Islam, cuando él tenga los días en su desarrollo, inmediatamente no necesita bautismo, porque todo el que nace en el Islam ya es una religión o una creencia que debe de adaptarse a ella. Y que son precisamente los padres los que se encargan de darle la formación, la orientación, a que se pueda levantar en ese mundo del Islam. Por ello, ellos dicen, no practicamos un bautismo como tal, porque creemos que todo el que nace en esta familia inmediatamente ya sale con su creencia del Islam. En el budismo hay la creencia de que el niño nace dentro de una familia bautista del budismo y que rige su vida por determinada religión. En otras palabras, el niño va a recibir lo que papá y mamá le digan sin necesidad de llevarlo a un agua
de esparcirle o de echarle agua en la cabeza. No, ya el papá y la mamá se van a encargar de hacer todo esto. En la cultura maya era el bautismo un acto tan antiguo y tan tradicional que era practicado por cada uno de ellos. En los mayas, la ceremonia tenía un objetivo muy especial. Número uno, alejar todo mal de aquel pequeño niño. El bautismo se hacía a los 3 años cumplidos. El sacerdote se iba y se le asignaba el nombre al niño antes de que naciera. Y después que el niño nacía, hermanos míos, se ofrecía un sacrificio para que el niño tuviese un futuro muy especial. Y aunque esta práctica de la cultura maya, hermanos, ha desaparecido prácticamente, todavía lo que es en México creen mucho en ello y tratan de enseñarlo sus aborígenes y tratan de mantenerlo en su idiosincrasia. Entonces, en diferentes maneras, el bautismo es representado de una u otra manera para que el niño sea orientado, para que el niño sea lavado, para que tenga un pensamiento diferente, para alejar los males, para hacer tantas cosas, pero casi en toda la cultura existe un bautismo como tal. Demos gloria al Señor. Dios ha usado el agua como método de purificación a través de la historia del ser humano. Cuando usted lee Primera de Pedro, por favor váyase a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, estamos en escuela dominical y quiero que anoten todo esto porque el pueblo a veces perece por falta de conocimiento. Y como hoy es bautizo, tenemos que explicar todo esto para los nuevos creyentes. Y el que se purifica se lavará su vestido, raerá su pelo y se lavará con agua. En Primera de Pedro capítulo 3, verso 20 al verso 21 dice: porque en otro tiempo desobedecieron. Los que en otro tiempo desobedecieron, ¿está conmigo? Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron ¿qué? Salvadas. ¿Por qué? Por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora que nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, vemos claramente en estos textos bíblicos que en otro tiempo los que desobedecieron fueron salvos. ¿Por qué? Por agua. Amén. Así lo dice la Escritura. Fueron salvos por agua. Dios ha usado el agua como método de purificación a través de la historia. Los que desobedecieron en el tiempo de Noé, cuando estaba construyendo el arca, la Biblia dice, es decir, 8 fueron salvos. ¿Por qué? Por agua. Cuando el sacerdote iba a ministrar, yo quiero que busque Éxodo capítulo 30, por favor. Éxodo capítulo 30. Cuando el sacerdote iba a ministrar en el templo, mire lo que hacía el sacerdote desde el verso 17 en adelante. Habló más Jehová a Moisés. ¿Lo tiene? Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás una fuente de bronce con sus bases de bronce. Dice la Biblia, para lavarse, y la pondrás entre la tienda de reunión y el altar, y luego colocarás agua ¿dónde? En ella. Y Aarón y sus hijos se lavarán en ella, sus manos y ¿qué? Y sus pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, se lavarán las manos y los pies
para que no muera. Así lo dice la Escritura. Y tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Así que, hermanos míos, la Biblia muestra que para que el sacerdote pudiera ministrar, tenía que lavarse las manos y los pies. Amén. Y note que, aunque era el sacerdote, es lo que conocemos nosotros como el lavacro, la fuente del lavacro. Cuando el sacerdote iba a ministrar, tenía que lavarse las manos y los pies. Si el sacerdote iba a ofrecer un sacrificio y pasaba de largo por la fuente del lavacro, hermano, inmediatamente que moría. Por eso cuando nosotros vemos el uso del agua o el simbolismo del agua que Dios utilizó en todas las escrituras, nos damos cuenta que lavarse en agua, hermano, era purificarse. Lavarse en agua, las manos y los pies, era una señal de que no quería morir o de que no iba a morir. Si el sacerdote no cumplía ese requisito, lamentablemente iba a morir. ¿Estamos claros, hermano? Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5. Cuando se le dice a Naamán que tenía que zambullirse en el río Jordán. A Naamán no le gustaba zambullirse, porque Naamán dijo: hay otros ríos en Israel. ¿Sí o no? Dice capítulo 5 de Segunda de Reyes, el verso 13 y el verso 14. Pero sus siervos se acercaron, ¿lo tienen? Y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hiciera alguna cosa difícil, no la cumplirías o no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y dice la Biblia: y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó ¿qué? Limpio. Aquí en esta escritura también vemos cómo el agua es utilizada como un método de limpieza. Amén. El sacerdote para ministrar necesitaba lavarse. Naamán, para ser limpio de la lepra, necesitaba bañarse en el Jordán. ¿Estamos claros, hermanos míos? Cuando se construyó el arca, los 8 que fueron salvos, la Biblia dice que fueron salvos. ¿Por qué? Por agua. Entonces Dios ha utilizado siempre el agua como un símbolo de purificación y de ser lavado o de ser limpiado. Váyase a Primera de Corintios, por favor, capítulo 10. La Biblia dice que el que hable, hable conforme a las sagradas escrituras. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 1 y el versículo 2. Por favor, lea la Biblia. Y más si usted estuvo esta semana sin leer la Biblia. El día que tiene para leer la Biblia hoy domingo, lea la Biblia. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, que dice la Biblia, estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron ¿qué? El mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Los israelitas fueron bautizados en la nube y en el mar, simplemente para salir de la esclavitud de Egipto y para pasar a la libertad que representaba Canaán. Por ello el escritor, el apóstol Pablo le dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y Pablo
está dando a entender y dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nuevamente aparece el agua como Dios la utiliza para purificar, para lavar o para el bautismo. Amén. Ellos salieron de esclavitud a la libertad, y para salir de esa esclavitud a la libertad tuvieron que pasar el mar. Pasar el mar, hermano Leander, era ser bautizados. Pasar el mar simbolizaba ser bautizado, simplemente para salir de la esclavitud. ¿Cuánto más para poder entrar al reino de los cielos? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. El verso 21. ¿Sí? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No quitando la inmundicia de la carne, porque aunque usted es bautizado, el pecado mora en la carne. Que Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero aunque el pecado mora en la carne, el bautismo, hermanos míos, le da una nueva conciencia a Dios. Y es la conciencia que le dice: no puedo cometer este error, no puedo pecar aquí. Porque cuando nosotros estábamos sin Cristo, hacíamos tantas cosas y la conciencia no nos juzgaba. Pero ahora que fuimos bautizados, tenemos una nueva conciencia en Cristo Jesús. Y la nueva conciencia es la que me dice: tú tienes que hacer lo bueno y usted va a hacer lo bueno. La buena conciencia es la que te dice: Juan, no lo hagas porque no está bien delante de Dios. Y esa conciencia es la que te aleja a Dios, te aleja del perdón de las cosas malas. Ahora el pecado está en el cuerpo. A la carne le gusta pecar, a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta congregarse, a la carne no le gusta perdonar, a la carne le gusta decir malas palabras, a la carne le gusta, hermanos míos, tomarse una cerveza, a la carne le gusta cualquier otra cosa. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra conciencia, ¿qué nos dice la conciencia? Esto no le agrada a Dios. Y qué bueno cuando uno tiene esa conciencia limpia. Qué bueno cuando la conciencia todavía sigue hablando. Qué bueno cuando la conciencia todavía nos sigue enseñando. Cuando una conciencia nos está hablando, todavía hay esperanza que nosotros podemos agradarle a Dios con todo. A su nombre. El bautismo nos limpia nuestra conciencia. Cuando damos gloria al Señor. Por eso Hebreos capítulo 9, verso 14. Léalo, por favor, Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Dice: limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto le sirven al Dios vivo? Cuando usted fue bautizado, sepultado en agua en el nombre de Jesús,
hay una conciencia nueva. ¿Sí o no, hermanos? Hay una conciencia nueva. Dice la Biblia: limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El bautismo es tan importante. De hecho, no es que usted se bautice y no puede pecar. El pecado está a la puerta. Y no es que usted se bautice y ya tiene el cielo ganado, que vino, se bautizó y después no se congregó más ni buscó más de Dios. No, no. Porque usted no sabe si va a tener la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, si viene y se bautiza y luego se aparta. No. Cuando usted decide bautizarse, usted va a caminar con Cristo en una vida nueva, a servirle a Dios con todo el corazón, con toda su alma. No porque el que se bautiza ya es salvo. No, la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para que el bautismo haga efecto completamente, hay que perseverar. Porque si no, hermano, ¿qué hago yo aquí predicando? Ya yo soy bautizado desde los 14 años. Voy, peco y como ya yo fui bautizado, ya yo tengo salvación. No, hermano. A la gente le dice: no, que ya aceptó a Cristo. Sí, confiéselo, ya usted aceptó a Cristo, confiéselo. Y si confieso que Cristo es mi Señor, listo, sí, ya es salvo. Ya es salvo. Ya es salvo. Y maldecía a los evangélicos. Y odiaba a la iglesia del Señor. Y pisoteaba, hermano, el evangelio y la palabra. Y ya porque dijo: no, que lo reconozco, ya es salvo. No, hermanos. Dios ha dejado un manual, un plan de salvación para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo he visto personas que Dios le ha dado la oportunidad para bautizarse, se arrepienten y Dios le ha dado la oportunidad para bautizarse. Pero también he visto personas que Dios no le ha dado la oportunidad para bautizarse porque rechazaron el evangelio hasta los últimos momentos de su vida. Demos un aplauso al Señor. El poder del bautismo en el nombre de Jesús. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. ¿Lo tienen? Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice la Biblia? De Cristo estáis revestidos. Yo no sé usted, mi hermano, mi hermana, pero yo estoy revestido de Cristo. A su nombre. Estáis revestidos de Cristo. Hay gente que no sabe que tiene esa vestimenta nueva, hermano. Cuando usted bajó a las aguas, dice la Biblia, de Cristo estáis revestidos. ¿Y sabe qué significa estar revestido de Cristo? Una vida nueva, una vida sin pecado, una vida consagrada, una vida con poder, una vida con autoridad. Porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bendito sea el Señor de la gloria. A veces uno no sabe de qué está revestido, hermano. Estamos revestidos de Cristo. Cada paso que usted da, cada pensamiento, cada palabra, está Cristo con usted, porque usted, cuando fue bautizado, de Cristo fue revestido. A su nombre. Romanos capítulo 6, versículo 3, por favor. La importancia del bautismo en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Lo consiguió? Amén. ¿Seguro? Amén. Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Amén. En su muerte. Cuando usted fue bautizado en su muerte. Y cuando habla la Escritura de morir, habla de morir al viejo hombre. No reviva lo que ya está muerto, hermano.
no reviva lo que quedó sepultado en las aguas del bautismo. No reviva, hermano mío, lo que ya en este mundo va a perecer. El cuerpo va al polvo, porque de allá salió, hermano mío. Por eso la Biblia dice: los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Si el grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. La Biblia dice que somos sepultados para muerte en el bautismo. Pero cuando levantamos del bautismo, somos, hermanos, levantados para resurrección, como Cristo también lo es. En Cristo muere, pero en Cristo también somos vivificados para tener una vida nueva y para tener una esperanza de la resurrección. Amén. En el bautismo ocurre algo prácticamente simultáneo. Usted muere, pero también tiene la esperanza de resucitar. Muere el viejo hombre, pero está la esperanza de resucitar. Por eso dice Romanos 6:3: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Hechos 2:38, usted se lo sabe de memoria. Pedro les dijo: arrepentidos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, recibe perdón de pecado. Perdone, si usted no se ha bautizado, sus pecados no han sido perdonados. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados todavía están delante de Dios, aunque venga a la iglesia, aunque traiga una Biblia bajo un brazo, aunque se arrodille en esa banca de madera y que todavía cante y aplauda. Si usted no se ha bautizado, sus pecados están delante de Dios aquí en este momento. Solamente el pecado es quitado y es perdonado cuando se invoca el nombre de Jesucristo en esa ceremonia tan especial como es el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. A su nombre sea la gloria. Por eso Hechos 2:38 dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Mucha gente quiere ir al cielo. Mucha gente quiere ver a Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ver a Dios? Si no se bautiza, no se vista que no va divolucionándose como ya. Así dice Luciano. No se vista que no va. Si realmente usted quiere ver a Dios, si usted quiere ser salvo, usted necesita ser bautizado hoy en el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre. Hechos capítulo 8, verso 12. Hechos capítulo 12, verso 8. Capítulo 8, verso 12. Gracias a Dios por los nuevos creyentes que están aquí, que están preparando su vida para el bautismo. Amén. Cuando yo estaba nuevo, Dios mío, dame la oportunidad de bautizarme antes que me muera. Y cuando colocaron la fecha del bautismo, y si yo me muero antes de eso, no, Dios le va a ayudar. Dios va a abrir las puertas, porque usted está buscando de Dios. Usted está sirviéndole a Dios, quiere agradarle a Dios. Y mientras usted quiera agradarle a Dios, Dios va a preparar el camino para que usted, hermano, pueda bajar a las aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 12, que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que se bautizaban hombres y mujeres. Porque todos los bautizos que hay en la Biblia, todos fueron invocando el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8, verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, verso 48.
Estamos en Hechos capítulo 10, verso 48. Y mandó a bautizarles, ¿a qué? En el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 19, verso 5, por favor. Hechos capítulo 19, verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí o no, hermano? La Biblia enseña que el propio Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Si usted lee Hechos capítulo 22, verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levanta, bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. La iglesia de Corintios se bautizaba en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. La iglesia de Corintios bautizaba en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 6, 11. ¿Lo tiene? Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se utilizan tres palabras: lavado, santificado y justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia de los romanos practicaba el bautismo en el nombre de Jesús. La iglesia de Roma recibió el bautismo en el nombre de Jesús. ¿No sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La iglesia que estaba en Roma, sí, no, hermanos míos, hubiesen sido bautizados en el nombre de Jesús, Pablo no le estuviera escribiendo esto. Pablo le dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. La Biblia es muy clara, lo dice Efesios capítulo 4, versículo 5, que hay un Señor. ¿Sí o no? La Biblia es muy clara que dice que hay una fe. Y la Biblia es muy clara y dice: y hay un bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo.